Buenas tardes, Dios los bendiga. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es el pastor Rolando Monroy de Ministerio Poder y Gloria. Hoy traigo una palabra de bendición y esta palabra es escrita claramente en el libro de Daniel, un pasaje hermoso, un profeta poderoso y uno de los grandes también. El profeta Daniel nos enseña muchas cosas el día de hoy, porque el Señor dijo en Daniel capítulo 12 que al final de los tiempos Daniel será visto de nuevo y será visto en su palabra y será visto que las profecías que dijo son verdaderas. Hoy te pido me acompañes en una oración porque la palabra que vamos a ver es una palabra de bendición para tu vida, es una palabra de amor para tu vida y es importante que tú sepas que el Señor quiere hablarte otra vez. Todos los días el Señor nos habla porque todos los días necesitamos tener un contacto con el Padre Santo. Pero el día de hoy tenemos una bonita palabra de bendición para ti, pero te pido por favor que me acompañes en esta oración. Padre, te damos muchas gracias porque bendices esta palabra que vamos a dar, porque tu Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento es el Espíritu poderoso del Dios viviente que se derrama grandemente en nuestras vidas. Señor, yo te pido en tu nombre bendito, Jehová de los ejércitos, y bendito el nombre de tu Hijo Yeshua, que bendiga nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, que bendigas también, Señor, todas las cosas que tú has puesto en nosotros. Padre, esa autoridad, ese dominio, esa bendición, yo te pido por cada uno de mis hermanos y te pido por la comprensión, Señor, de la palabra, para que la palabra sea vista y descubierta conforme a tu voluntad. Santo eres, santo es tu nombre, santo es tu palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre y sagrado tu nombre santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra que hoy vamos a dar es una palabra profética, es una palabra de bendición a tu vida, es una palabra que te permite traer también en esta parte, nosotros estemos enfocados en cómo recuperar la santidad, en cómo recuperar las cosas que Dios nos ha dado, en cómo estar bendecidos y en cómo caminar en el Espíritu y en la verdad. Hoy en día vemos mucha gente perdida, gente que no ha sido alcanzada y gente que simplemente no vive, ni siquiera sabe lo que es la santidad. Y la santidad es algo que se recibe, pero también es algo que se mantiene. Vamos a ver en este momento, estoy poniendo en la pantalla lo que es la prédica del día de hoy que se llama Manteniendo la Santidad. Ministerio Poder y Gloria te da la bienvenida y gracias por permitirnos llegar hasta ti. Hoy esta palabra se inicia con una cosa. El profeta Daniel es llevado a Babilonia, es llevado al castillo del rey Nabucodonosor, y ahí Daniel demuestra cosas importantísimas para la vida de un cristiano y nos da un ejemplo maravilloso. Daniel se vuelve un hombre fiel, a pesar de cualquier circunstancia y a pesar de cualquier problema, acusación o lo que fue. Daniel demostró ser un hijo viviente y ferviente a la presencia del Señor. El ejemplo de santidad y de guardar la santidad la podemos encontrar en el profeta Daniel, el cual hoy te voy a hablar. Manteniendo la santidad o manteniéndonos en santidad, vamos a ver al profeta Daniel capítulo 1, versículo 1 al 6, y vamos a leer la historia que nos dice y cómo Daniel fue superando pruebas a pesar de siempre se mantuvo en acuerdo de una cosa: el Señor es mi Dios y es quien me salva. Vamos a ver lo siguiente. Durante el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joaquín, el rey de Judá, y que también cayeran en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. Nabucodonosor se llevó los prisioneros a Babilonia y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses, y dioses o Dios, cuando lo vemos en la Biblia, la palabra Dios o dioses con D minúscula, quiere decir o significa a los dioses ajenos o a la idolatría o a las deidades demoníacas o cualquier cosa que no sea
con D mayúscula, y solamente con D mayúscula se le reconoce al Señor, al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, bendito sea su nombre. Por eso aquí dice a sus dioses, porque ellos eran un pueblo politeísta, un pueblo que adoraba muchos dioses. Y todos esos dioses son deidades que en otras prédicas que he dado, tratamos acerca de los ángeles caídos, y esas deidades vienen a ser esa parte de los ángeles caídos que a final de cuentas son demonios. Pero vamos a continuar la lectura y vamos a dar pie. Además, ordenó a Espenar, jefe del servicio del palacio, que de entre los israelitas de la familia real y de familias distinguidas trajera a jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos, inteligentes, entendidos en todos los campos del saber, aptos para servir al palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos, enemigos de los israelitas, los judíos. Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les dieran todos los días de los mismos alimentos y vino que él les servían, y que los educaran durante 3 años, a cabo de los cuales quedarían a su servicio. El enemigo, hermano, hermana, siempre quiere establecer su reino, sus estatutos, sus dominios, así como Dios nos los dio a nosotros. Pero está en nosotros ser verdaderos adoradores y ser verdaderos fieles al Altísimo, con la consigna de poder servirle al único Dios poderoso y verdadero, acatando los estatutos, acatando las bendiciones y las responsabilidades como hijos de Dios que tenemos el día de hoy. Nosotros, a pesar de que andamos en el mundo, la Biblia dice, o caminamos en el mundo, la Biblia dice que ya no pertenecemos a este mundo. Quiere decir que el espíritu y el alma que tenemos tiene un ADN especial ya grabado en ti, que perteneces al reino de los cielos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida con letras de oro y de fuego. Lo que quiere decir es que tú perteneces al reino de los cielos, como yo también. Aunque caminemos, trabajemos y andemos aquí en este mundo caminando, no podemos pertenecer al sistema del mundo. Y el sistema del mundo permite que tú hagas cosas que para Dios no están correctas y para Dios no es lo que Él ha mandado hacer. Nosotros tenemos que entender una cosa: el enemigo quiere que nosotros caigamos en sus redes, caigamos con él. Por eso el enemigo a temprana edad a los jóvenes les enseña a todos los placeres y a todas las cosas del mundo como si fueran comunes, pero no lo es. Vamos a ver qué nos dice la palabra en la siguiente parte, y vamos a poner mucha atención a lo que vamos a predicar en este momento. Y dice así: entre estos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de las tribus de Judá, a quienes el jefe de servicio de palacio les cambió de nombre. Les tuvo que cambiar de nombre para identificarlos como dueños de ellos. El Señor inclusive siempre cambia el nombre. Por ejemplo, a Abraham le puso Abraham, por decir. ¿Por qué? Porque esto te da una identidad. Lo que hizo este hombre, lo que hizo el jefe del palacio, fue que les cambió los nombres a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, que eran de las tribus de Judá que pertenecían al Señor. Les dio el nombre de deidades que ellos adoraban. Les puso, por ejemplo, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Serac y a Azarías Abed-Nego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida del vino del rey y pidió al jefe del servicio de palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos.
Por obra de Dios, el jefe del servicio de palacio vio con buenos ojos a Daniel, pero le dijo: tengo miedo de mi señor, el rey. Él me ha dicho que ustedes deben de comer y de beber, y si no les ve peor aspecto que los otros jóvenes, serán ustedes la causa de que el rey me condene a muerte. Mira, es común hoy en día decir que las cosas del Señor son como si fueran antiguas o como si fueran ya pasadas de moda, porque el enemigo ha influido en los jóvenes de una manera sorprendente con la situación de desviarlos en el camino, de capturarlos y de reclamar sus almas para poder llevárselas con él. El Señor lo que quiere es libertad, y una libertad en buena abundancia para ti. La libertad no tiene nada que ver con el libertinaje, y el que tú camines en el mundo o trabajes en alguna empresa o medio gubernamental o donde quiera que tú labores, no significa que tú te tengas que contaminar y ser igual como los demás. Al contrario, los hijos de Dios tenemos que poner el ejemplo de las cosas que vamos a realizar y tener el ejemplo de que aunque las circunstancias parezcan agradables aparentemente, como el enemigo te las pinta y te las pone de frente, tú seas una persona que se sepa mantener y decir no, para poder alcanzar ese nivel de santidad que no es difícil, siendo tú hijo de Dios y no comportándote como hijos del enemigo o hijos del mundo. Esta parte tenemos que tomarla en cuenta porque nosotros, como te vuelvo a repetir, ya no pertenecemos a este mundo, ya no somos de este mundo. Este mundo simplemente ya no es para que el enemigo ordene sobre de nosotros. Ahora, si nosotros seguimos adelante y nos empezamos a contaminar con las cosas del mundo, corremos el riesgo de volver a caer y perdernos como los demás. Pero no se trata de eso, porque los hijos de Dios estamos levantándonos todos los días para hacer una ferviente guerra espiritual que el enemigo tiene que saber que no puede con nosotros. Daniel eligió no contaminarse ni siquiera con la comida del rey. Al contrario, le pidió, le pidió al jefe que les diera diferente alimento, y dice así: Daniel habló entonces con el mayordomo, a quien el jefe del servicio de palacio había encargado el cuidado de Daniel, de Ananías, Misael, Azarías, y le dijo: ruego usted que haga una prueba con estos servidores suyos. Ordene usted que durante 10 días nos den de comer solamente legumbres y de beber solamente agua. Pasando este tiempo, compare usted, fíjese bien lo que les dijo, compare usted nuestro aspecto con el de los jóvenes alimentados con la misma comida que se le sirve al rey, y haga entonces con nosotros según lo que vea. Lo que Daniel está diciendo es un reto grande y es un reto confiado en que él, si se mantiene firme y se mantiene honesto en la palabra, va a crecer y no va a desfallecer. Lo que pasó es interesante porque Daniel lo que dice es que no quiere contaminarse ni siquiera con la comida del rey, y vaya que en aquellos entonces comer la comida del rey, beber el vino del rey era lo mejor y lo más exquisito que aparentemente había. Pero no quiere decir que aunque la vida te esté demostrando que hay algo exquisito y hay algo agradable delante de ti y delante de tus ojos, tú tengas que contaminarte comiéndote lo mismo, como los jóvenes el día de hoy o la gente de este mundo se contamina precisamente con la pérdida del tiempo, con gastando sus mentes, con siendo cautivos del teléfono, siendo cautivos de las redes sociales, siendo cautivos de esos imperios grandes que se han levantado para tener cautiva la mente y el corazón del hombre, con la finalidad de poder conseguir sus objetivos, y sus objetivos son precisamente que tú seas una parte solamente económica que aporte lo mejor que pueda aportar, teniéndote cautivado, porque ellos así lo han hecho, dándote ahí en esos medios todo lo que a ti te interesa para mantenerte interesado, todo lo que tú requieres aparentemente para tenerte atrapado.
es importante que tú te liberes de esta situación y hagas a un lado, te des cuenta que el estar cautivo dentro de una máquina no es otra cosa más que una perdedera de tiempo que te va a llevar a una ruina. Daniel dijo, no me voy a contaminar. Tampoco Ananías, Misael y Azarías tampoco decidieron contaminarse. Y dice así, perdón, el mayordomo estuvo de acuerdo con Daniel y durante 10 días hizo la prueba con ellos. Pasaron los 10 días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Así pues, el mayordomo se llevaba la comida y el vino de ellos que tenía que comer y beber y les servía legumbres. Había un intercambio, que el mayordomo se llevaba la comida que le iba a tocar a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, a cambio de darles legumbres. A ellos se les dio la oportunidad y el mayordomo aceptó, dándoles las legumbres a ellos y el agua, y su aspecto mejoró. ¿Por qué? Porque no se contaminaron. Actualmente sabemos, obviamente, que de manera natural, que el comer muy sano, pues te ayuda a descontaminar y a desintoxicar tu cuerpo. Eso pasa en la vida espiritual. Cuando tú decides, de alguna manera, estar frente a las cosas de Dios, no contaminarte con lo que el enemigo pone, porque la contaminación no precisamente nada más que esté en las cosas de la calle. Ojo, también se ha contaminado la iglesia, también se ha contaminado los hijos de Dios. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa, porque a veces el alimento que se recibe es alimento precisamente enfocado a todo, o a prédicas hermosas, o a prédicas simplemente cautivadoras con fines económicos de personas que han corrompido sus corazones. Y ese alimento es comida como la del rey, que aparentemente se ve muy rica, se ve muy atractiva, pero en realidad llega a toxicarse, llega a ser tóxica. Pero si tú decides comer verduras y frutas espirituales y agua espiritual como la palabra y mantenerte, tu aspecto espiritual se verá mejor, se verá más sano, se verá diferente. Nosotros de verdad tenemos que entender que las cosas de Dios son muy diferentes a las cosas del mundo, como el mundo nos las enseña. Nosotros hemos siempre querido lo más fácil y lo que no nos cuesta trabajo, pero a final de cuentas, cuando nosotros nos damos o nuestros ojos son abiertos, sabemos que tenemos que dar un precio importante para seguir a Dios. Y ese precio es precisamente quitarte de lo que no funciona y hacer las cosas de diferente manera. Te vas a dar cuenta cuando tú entres o empieces a entrar en santidad, que gente que estaba conviviendo contigo en aquellas épocas simplemente como que ya no cuadra contigo. Lo que dice, lo que habla, ya no es lo que tú estás esperando o lo que tus oídos empiezan a acostumbrarse a escuchar dentro de la presencia de Dios. Y eso habla que tú te estás descontaminando. Y cuando tú tienes a una persona que te hablaba de los mismos chismes, los mismos rumores y las mismas pláticas, te vas a dar cuenta que algo sucede que ya no es normal y que simplemente no te interesa, porque lo que tú empiezas a escuchar de la palabra de Dios se empieza a convertir en una bendición en tus oídos, que va generando en tu corazón una felicidad y un amor que va despertándose de una manera sobrenatural, que aunque no lo puedes entender muchas veces, pero lo puedes vivir, y eso te da una especie de calor, de bendición del Espíritu Santo hermoso que te abraza, y eso te hace reconfortarte mejor. Pero al mantener tu santidad, demanda lo siguiente, y eso es lo que tenemos que experimentar y ver, y además estar dispuestos a pasar, apartarte de los deleites del mundo, como es el libertinaje, cómo son las mentiras, cómo son las contiendas y los pleitos, los placeres mundanos, sexuales, malas convivencias en compañía de gente no adecuada. Y nosotros, como dice aquí, en esta parte, nosotros podemos orar por ellos. Es importante que cuando tú estás creciendo en el Espíritu Santo, cuando tú estás entrando
descubrir a Cristo en la iglesia, en la congregación, sí apartes un poco tu distancia con la gente con la que tú estabas conviviendo, porque puedes correr el riesgo de volver a contaminarte. No te estoy diciendo que deseches a esta gente, al contrario, pero es importante que tú te fortalezcas, que tú te desintoxiques y que te llenes de una verdadera alimentación que haga y sane todo lo que es de por dentro en tu ser espiritual, para que tú en espíritu y en verdad que adoras a Dios, ahora sí puedas regresar con ellos, pero no precisamente a contaminarte y a volver a hacer lo mismo, sino al contrario, hablarles de la palabra y hablarles de la verdad y orar por ellos para que conozcan de Jesucristo y regresen al buen camino o encuentren el buen camino. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo en su palabra cuando Él vino a este mundo: yo no he venido por aquellos que están sanos, sino he venido por los enfermos, por los afligidos, por los quebrantados de corazón, por aquellos que veían que no tenían esperanza, no por los sanos o por los que viven una vida conforme a la ley. Al contrario, vengo por aquellos que no saben la ley, aquellos que no tienen idea porque nadie ha ido por ellos o nadie les ha compartido. Esas son las cosas que nosotros debemos de entender como hijos de Dios, que nosotros, siendo en el espíritu y en verdad, entremos en presencia y protección del Señor y vayamos por aquellos que un día estuvieron con nosotros y que juntos nos desviábamos en aquellas épocas, pero nosotros ahora hemos recibido salvación, hemos recibido restauración y santidad, ahora tenemos nosotros que ir por ellos. Por eso, cuando en el tiempo que tú empiezas a adentrarte en la presencia del Señor y aprender de su palabra, a escucharla e ir a la iglesia y empezar a dar y adorar el nombre del Señor, sí tienes que apartarte un poco para poder descontaminarte y restablecerte con lo bueno y con lo sano, para poder sellar tu espíritu y tu alma, y ahora sí ir por ellos y que alcancen, que el Señor los alcance para que estén también como tú, porque todos somos productos de alguna oración que alguien hizo por nosotros y todos somos producto de que alguien nos habló del Señor. A todos andábamos perdidos, dice la palabra de Dios, pero el Señor ha mandado a sus ángeles a que nos hablen de la palabra y ha mandado que a la tía, que al tío, que al papá, que a la mamá, que al amigo, que al hermano, que al vecino, que están en Cristo Jesús, oraron por ti y ahora tú conoces de las bendiciones y de las buenas nuevas del Señor. También el Señor nos demanda no tener dioses, y lo pongo con D minúscula, no tener dioses ajenos, como tu trabajo en exceso, por ejemplo, tus propiedades, tus amistades, a quienes sigues ciegamente, tu economía, no sé, algún Dios ajeno que puede estar estorbando de tu vida. Eso es lo que debemos de quitar, porque el Señor simplemente quiere ser el único en tu vida, quiere ser el único para ti. Nosotros fuimos creados solamente para adorarle a Él y solamente para Él bendecir su santo y su verdadero nombre. Nosotros no estamos hechos para la idolatría, no estamos hechos para desviarnos ni tampoco para vivir en derrota, hermano, hermana. Estamos hechos para glorificar el nombre de Dios, estamos hechos para poder exaltarlo y estamos hechos para ser bendecidos y felices. La creación original con Adán y Eva fue esa: reproducir y multiplicarnos en gran manera, siendo felices, siendo llenos de su presencia y aceptando a Cristo en todo momento y conviviendo con Él personalmente. Pero hoy en día las cosas que vivimos no nos permiten a nosotros llegar a esos niveles, pero tú tienes ese poder para hacerlo. Si tú regresas al camino, si recibes a Cristo verdaderamente como tu Señor y como tu Salvador personal, sin duda alguna vas a poder empezar a vivir la vivencia de la glorificación de Dios en tu vida. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque el Señor vive dentro de ti, el Señor vive dentro de tu corazón. Nosotros, dice la Biblia, somos templo del Espíritu Santo. Tú eres un templo del Espíritu Santo y este templo tiene que ser renovado, tiene que ser restaurado, tiene que ser restablecido, tiene que ser renovado e inaugurado para que el Señor venga y se entrone dentro de ti.
Vamos a ver o a seguir viendo el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 y 2, en la versión Dios habla hoy. Y te voy a explicar cómo el rey Nabucodonosor, qué es lo que sucede hoy en día en el mundo, y que tú sigues a veces a gente grande, o a gente que tiene dinero, o a gente que tiene poder, o a gente que tiene fama, ya sean amigos tuyos que sean muy famosos, o que quieres seguir no sé, alguna amiga que te resplandece cuando la ves, y esta persona puede llevarte a un cautiverio si tú no te das cuenta que tú eres original y que tú eres hijo de Dios, y seguir esas personas que son grandes en el mundo o que tienen fama en el mundo o que todo el mundo las sigue. No precisamente tienes que hacerlo tú como si fueras un hermano borrego. Al contrario, tú tienes que ser original, porque en ti se ha puesto la bendición, la santidad. A ti te deben de seguir por cuanto bendices el nombre del Señor y por cuanto tú estás en la palabra del Señor. Tú no estás para seguir a las cosas del mundo, sino la gente del mundo está para seguirte a ti, y tú debes de servir como ejemplo para que eso suceda. Pero te voy a decir ahorita lo que pasó y lo que hizo el rey Nabucodonosor, cosa que tuvo conflictos con Daniel, y Daniel aún así siguió firme la palabra, siguió firme la verdad y no se desvió de su camino por ningún momento. Nosotros siempre tenemos la parte importante que desafortunadamente terminamos siguiendo a alguien que pensamos que es especial. Y lo único que estamos haciendo es perdernos. Vamos a ver qué hace el rey Nabucodonosor y cómo esto sucede. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro que tenía 30 metros de alto por 3 de ancho, y ordenó que la pusieran en la llanura dura de la provincia de Babilonia. Después mandó llamar a todos los gobernantes regionales, jefes del ejército, gobernadores provinciales, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás autoridades de las provincias para que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado hacer. El problema cuando el enemigo pone a alguien delante de ti, como ese rey Nabucodonosor, que resplandece de alguna manera, que tiene fama con los amigos y con las amigas, que por buena onda todo el mundo lo sigue o la sigue, y tú empiezas a seguir a esa persona ciegamente, corres un peligro importantísimo. Tu verdadera visión y la verdadera visión de un cristiano no está ni siquiera en seguir a solamente a un pastor hombre, aún tu servidor, sino tus ojos deben de estar puestos en el Señor, en el Altísimo y en el Todopoderoso. Nosotros como hombres estamos sujetos a la ley Cronos, y un día vamos a entregar nuestro cuerpo a la tierra y vamos a entregar nuestro espíritu, nuestro alma a quien verdaderamente le pertenece. Bendito sea su nombre, que reclama sobre de nosotros y sobre de mí el espíritu y el alma, que es el Señor Jehová de los ejércitos, por su Hijo Jesucristo. Pero el seguir a un hombre, sea quien sea, aún con la fama que tenga, estamos cometiendo un error. El Señor dijo en su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre por sí está quebrantado, y ha costado trabajo cada persona sobre la faz de la tierra, incluyéndome a mí, poder entrar en esa santidad, porque hemos decidido, por decisión firme y ecuánime, renunciar a las cosas del mundo para servir al Señor con todo nuestro corazón, y aún así llegamos a tener errores. Por eso tus ojos no deben de estar puestos en ninguno de nosotros, sino en el Señor, que es el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, Dios poderoso, santo su nombre, Yeshua Masía. Y Él es el quien debemos de seguir, porque Él es el sumo sacerdote de todos nosotros, el buen pastor y el todopoderoso. Cuando el rey Nabucodonosor manda hacer esta estatua, manda que todos los que estén gobernando su reino en diferentes ciudades
vengan para la inauguración de la adoración de este monumento. El Señor nuestro Dios requiere, a comparación de esto, toda exclusividad en amor y en entrega, devoción y pureza de nuestra parte. Fíjate bien, de nuestra parte. Y la pregunta sería, ¿lo hacemos en verdad? ¿Estamos nosotros haciendo esa parte? ¿Le estamos entregando con toda seguridad al Señor nuestra vida? ¿O estamos siguiendo a quién? Aun cuando se te predique la palabra, hermano, hermana, y sí quiero ser muy explícito en eso, y vuelvo otra vez a mencionar el tema. Aun cuando se te aplique la palabra, cuando tú leas la palabra, cuando nosotros como pastores pongamos inclusive la palabra hasta en las pantallas, hagamos leer la Biblia y estemos predicando la palabra, tu responsabilidad es verificar que lo que el pastor está diciendo o la gente que te está predicando enfrente sea la verdad. Hoy en día conocemos muchos desvíos porque la gente simplemente no sabe y solo sigue a ciegas. Sigue a mentores, sigue a maestros, sigue a gente que posiblemente no tenga la preparación adecuada. Sin embargo, cada persona tiene la bendición de recibir del Señor cualquier comunicación, palabra, bendición o revelación, siempre y cuando tú tengas la responsabilidad de seguirlo a Él firmemente. La palabra que tú puedas dar tiene que estar sustentada siempre en la verdad de Cristo Jesús. Ninguna profecía puede estar sustentada en sí mismo, sino que toda profecía debe de estar sustentada en la palabra, debe de ser bendecida, debe de ser exhortativa y debe de traer paz a la vida de alguien. Nunca es acusadora, nunca es deleitante y tampoco es para enorgullecerse. El ministerio de la profecía o de dar profecía o del ministerio de cualquiera cinco de la iglesia son ministerios de amor, que no es que sean ningún rango, al contrario, son ministerios que nos ayudan a poder servir a Dios en diferentes áreas del cuerpo que es la iglesia. De todos modos, aunque tengas un mentor excelente, aunque tú tengas mucha confianza en un pastor o en alguien que te predica la palabra o que se pone a orar por ti, tu deber es verificar que sus palabras sean verdad. ¿Cómo lo vas a hacer? Investigando. Si alguien dice que tú hagas una cierta adoración y una cierta dedicación, poniéndole algún nombre que más adelante voy a dar una prédica importante acerca de lo que se ha infiltrado en la iglesia, palabras que significan adoraciones a deidades, como una de ellas es la famosa palabra astra balastra, que de verdad la gente que lo menciona ni siquiera tiene un conocimiento para hacer lo que significa un astra balastra, que un astra balastra no es bíblico. Al contrario, un astra balastra o la palabra balastra tiene un sentido que conocemos, pero el significado de astra es un sentido peligroso, un conocimiento peligroso que es dedicado a las deidades hindús. Ten cuidado con lo que dices cuando dices astra balastra, pero eso lo vamos a dar en otra prédica importante que estoy preparando, que se llama acerca del esoterismo metido en la iglesia, que es muy importante, que está sucediendo desde hace muchos años e está acabando con ministerios y además no permite de ninguna manera que la gente verdaderamente sea liberada. Así es que si una persona viene y te dice que va a hacer un tipo de oración o un tipo de llamamiento, de avivamiento en tu casa, en tu hogar, en donde tú quieras que estés y no está sustentado por bíblicamente mencionado, aguas, ten cuidado porque puede haber consecuencias espirituales importantes por falta de conocimiento. El Señor dijo en su palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Tenemos que tener el conocimiento, por eso investigalo. Aún las palabras y aún las frases que yo te doy, como el pastor Rolando Monroy en Ministerio, Poder y Gloria, y aunque te pongan las citas bíblicas, yo te pido que investigues y que esas citas bíblicas verdaderamente vengan en la palabra de Dios. Las versiones que utilizo aquí en Ministerio, Poder y Gloria, simplemente como la versión Dios habla hoy, la versión Nueva Internacional, la versión Reina Valera 1960 o algunas versiones solamente son para dar terminología o entendimiento a las frases para que pueda ser más digerible para que la enseñanza que yo les doy.
Sin embargo, la Biblia es la Biblia y la esencia del Espíritu Santo, quien nos habla en la palabra, es el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Continuamos con ese tema. Entonces nosotros, dice aquí que en cuanto oigan ustedes tocar la trompeta, dice Nabucodonosor, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita, todos los instrumentos musicales, se pondrán de rodillas y adorarán a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor, y esa fue una orden que dio. Todo aquel que no se arrodille, adore a la estatua, será arrojado inmediatamente a un horno encendido. Así pues, en cuanto la multitud ahí reunida oyó el sonido de todo aquello, instrumentos de música, se puso de rodillas y adoró a la estatua de oro. El error que vuelven a hacer el hombre es exactamente el error que sucedió con Moisés. Hacen un becerro de oro cuando Moisés sube al monte para las tablas de la ley y para hablar con Dios, y cuando regresa el pueblo lo ve haciendo una fiesta enorme y en medio de un becerro de oro donde todos se despojaron de sus bienes para hacer esta estatua de oro, este becerro de oro, y lo estaban adorando. El hombre cayendo en el mismo error, adorando y adorando y adorando a dioses con D chica, deidades o cosas que no tienen nada que ver con el Supremo y con el Altísimo, con el Todopoderoso, a quien nombre es nombre por sobre todo nombre, Cristo Jesús o Yeshua Mashiach. Así pues, en cuanto a la multitud que ahí se reunía, oyó el sonido de aquellos instrumentos, se puso de rodillas y adoró la estatua de oro. El mundo, hermano, hermana, te dirá que regreses, te dirá que vuelvas, que te está esperando, pero depende mucho de ti. Y solo tú decidas de una vez y firmemente dónde entrar y dónde poner tu deleite, en el Señor Jesucristo o en el Dios con D minúscula del mundo. ¿Dónde está tu corazón, hermano, en este momento? ¿Dónde está tu corazón en todo lo que tú estás haciendo? Hay gente que te sigue, ¿sabes? Hay gente que procura estar cerca de ti, que acerca de lo que tú puedes decirles y orar por ellos, confían en ti. Pero si tú eres un hombre o una mujer que no te preparas, que no investigas, que lo que dices no lo sustentas y provocas algunas cosas con la finalidad a veces de ayudar y no con maldad, sino con la finalidad de poder aportar algo, pero sin conocimiento, vas a tener problemas espirituales y vas a crear problemas espirituales a aquella gente. Me decía una persona, es que ya en las iglesias ya ni siquiera hay liberación, no está el ministerio, el equipo de liberación, no está el equipo de alabanza y de adoración correcta. Es porque se ha metido el esoterismo y se ha metido las frases no muy buenas que tienen un trasfondo espiritual a dioses con D chica o deidades espirituales. El Señor lo dijo en su palabra cuando Él estaba liberando a un endemoniado y se acercaron los fariseos y entre ellos empezaron a decir que el Señor Jesucristo sacaba demonios en el nombre de Belcebú. Y esto sucedía porque ellos no conocían el poder de sacar y echar fuera demonios en el nombre que es por sobre todo nombre, Cristo Jesús. De hecho, inclusive, encontramos también que el esoterismo se mete con los sacerdotes. Y esta es una prédica que daré en la siguiente vez, que está muy interesante, porque precisamente no suceden los milagros y los prodigios en la congregación, porque, como dijo el Señor Jesucristo, escuchando sus mentes y sabiendo lo que había en su corazón, le contesta a los fariseos y les dice, ¿cómo es posible que digan esto? ¿Cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? ¿No se dan cuenta que un reino dividido en sí mismo no puede progresar y fracasará?
Y esa es una lógica hermosa que el Señor Jesucristo les da. Si una persona tiene un problema espiritual, tienes que acudir con tu autoridad. No con los hermanos de la iglesia común, con una autoridad. Con una autoridad que tenga los ancianos de la iglesia, que tenga un equipo de liberación, que esté encargado y comisionado para hacerlo. El Señor es y sabe que esas fuerzas espirituales se pueden solamente entrar, solamente sacar con la presencia del Señor y en el nombre de Cristo Jesús. Entonces me puede decir, entonces toda persona puede invocar o puede echar fuera un demonio en el nombre de Cristo Jesús. Depende de ti. Si estás preparado, si verdaderamente estás consciente de lo que estás haciendo, si firme estás en la presencia del Señor, sí lo puedes hacer. Y si no es así, entonces preocúpate, porque seguramente el demonio se va a rebelar en contra tuya. Y como lo que pasó en la Biblia con los hermanos que quisieron liberar, hasta la ropa les quitó y los dejó desnudos y los apedreó y los golpeó. Entonces ten cuidado con lo que puede pasar. Si no estás preparado y si no sabes ni siquiera qué es un astra balastra, yo te invito a que tú veas qué significa un astra, porque balastra sabemos qué es. Todo lo que significa luz, alumbramiento, luminosidad, rodeado de luz, expansión numérica. Pero Astra te lo dejo de tarea, que es algo que voy a dar en la siguiente prédica. Vamos a continuar. Nosotros, dice el Señor, estamos regidos por cosas muy importantes. El profeta Daniel demostró aún así, porque él no adoró a esa estatua. Todo el mundo se inclinó, menos Daniel y los tres que iba parte de la misma tribu con él. No adoraron, se quedaron firmes. Inclusive demostró Daniel ser firme y fiel en todo momento en el nombre de Yahweh o Jehová. Dios nuestro Señor, bendito sea su nombre. Aun cuando el rey Nabucodonosor le envió al horno. ¿Por qué? Por una acusación de los sacerdotes del rey. Cuando esto pasó, Dios envió a su ángel para protegerlo y no se quemó, ni las llamas de aquel horno pudieron contra Daniel, porque también pasó lo mismo cuando el rey, por otra acusación que hicieron contra Daniel, lo aventó al foso de los leones y el Señor envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Estos dos sucesos importantes de los sacerdotes murieron, ¿por qué? Por chismosos y murieron por acusadores, porque Daniel estaba protegido por el Señor Altísimo y la protección vino en el momento en que él, con toda fidelidad, aceptó que el Señor Jehová, Yahweh de los ejércitos, es el Todopoderoso y es su protección. Y el Señor no dudó en enviar a sus ángeles para que lo protegieran. Lo mismo nosotros, cuando nosotros invocamos su nombre, dice la palabra, bendito sea su nombre. Cuando invocamos su nombre, lo único que estamos haciendo es, como dice el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nada sale de la sombra de Dios ni del abrigo del Altísimo. Por lo tanto, si tú tienes una situación adversa o circunstancia, el Señor enviará a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos y hablen acerca de ti, para que no caigas en tentación y en pecado, mucho menos para que tu vida termine en una desgracia, hermano, hermana. Precisamente Daniel, por mantenerse firme, fue acusado por los sacerdotes y primero enviado al horno. Y mientras ellos estaban en el horno, el rey Nabucodonosor se sentía abrumado porque se asomaba afuera del horno y veía que ellos estaban tranquilos y que había otra persona más ahí. Estaba hablando del ángel del Señor que estaba ahí con ellos. Y no permitió el ángel del Señor que Daniel se quemara. Al contrario, salió ileso y el mismo rey Nabucodonosor entró por Daniel y lo sacó de ahí y vio que estaba vivo y que no tenía absolutamente ni una quemadura, ni siquiera sus vestidos estaban manchados. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor reconoció que el Jehová de los ejércitos es el rey y nombre por sobre todo nombre. Después hubo otro problema y los sacerdotes volvieron a acusar a Daniel porque ya no sabían qué hacer para quitar a Daniel y lo acusaron y fue echado al foso de los leones. Así, después de una noche completa, el señor Nabucodonosor mandó a
ver si Daniel estaba bien, y luego después él se acercó al pozo y le gritó a Daniel, y Daniel le contestó y le dijo que si todavía estabas vivo, y dijo Daniel, sí, todavía estoy vivo, lo mandó sacar, y entonces comprobó otra vez Nabucodonosor que Daniel estaba protegido por su Dios, que es Yahweh de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, bendito sea su nombre, y es lo mismo que va a hacer contigo. En consecuencia, tanto en el horno, en el evento del horno, como en el evento de los leones, el rey Nabucodonosor mandó traer a esos sacerdotes y a ellos fueron los que los arrojaron y esos sí se quemaron, y en el episodio siguiente los enviaron a los leones a otros sacerdotes y esos sí se los tragaron, porque no tenían la protección del Señor y porque tenían la protección de sus famosas deidades con de chica. Tenemos que tener en cuenta lo que está sucediendo el día de hoy y vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. Otra vez la versión Dios habla hoy y dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo soy del mundo, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco lo son, y se está hablando de nosotros. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. La consagración viene por la Biblia, por la verdad, porque estudies la verdad. Cuando tú no estudias la verdad y solamente crees que por orar nada más vas a obtener toda la sabiduría, estás cometiendo un error, porque de entrada no estás aprendiendo ni a orar correctamente, porque la Biblia dice que nadie sabe orar correctamente. Aunque nos da la oración correcta, dice la Biblia que nadie sabe orar correctamente. Nosotros nos acercamos y vamos con la práctica, acercándonos a la santidad más cada día. Pero eso quiere decir que también nosotros estamos en una educación espiritual, y esta educación es la Biblia, la lectura de la Biblia. Si tú no te metes a estudiar la Biblia, a escudriñar las escrituras, a leer qué es lo que pasa, a pedirle entendimiento al Espíritu Santo, puedes llevarte a alguien entre los pies y puedes lastimar a alguien que te pida ayuda si no la sabes dar. En tu vida pasa lo mismo. El enemigo, que es el diablo, siempre nos está acusando delante de Dios. Además, siempre está enviándote pensamientos donde te recuerda de todo lo que de todo lo que te has deshecho en tu vida anterior. Nosotros tenemos que aprender, hermano, hermana, a que el enemigo siempre va a estar como león rugiente tratando de destruirnos, pero nosotros tenemos que observar que el enemigo lo único que quiere es simplemente destruirnos. Cuando tú apartas verdaderamente, te mantienes en santidad, en cercanía con el Señor, tendrás gran galardón por haber resistido y enderezado tus caminos en Cristo Jesús. También el tema de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 29 y 30, en la versión Dios habla hoy, nos está diciendo que hay un premio y un galardón por recibir las bendiciones, por haberte mantenido y sostenido en su presencia sin haber regresado. Y a pesar de que el enemigo te haya puesto delante de ti cosas importantes y agradables delante de tus ojos y con deleites grandes conforme a lo que tú te deleitabas antes, y tú hiciste resistencia a esas deleites que el enemigo te vuelve a poner para ver si te vuelve a jalar al mundo, y tú resistes y bendices y sostienes que el nombre del Señor es santo por sobre todo nombre, y lo sigues, aún a pesar de que se burlen de ti, hay una recompensa importante que viene para tu vida, porque el Señor no se queda con nada de eso. Al contrario, hay un premio por recibir y por adorar el nombre del Señor en donde quiera y en donde sea. Y Daniel capítulo 3, 29 y 30 nos dice, ahora pues, dice el rey de Nabucodonosor, ahora pues yo ordeno que cualquier hombre que hable mal del Dios de estos jóvenes será descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvarse así. Aleluya, su bendito nombre. Luego el rey dio a estos tres jóvenes cargos más importantes que en la provincia o en la provincia de Babilonia. Te voy a decir algo muy importante. Cuando tú defiendes al Señor,
Cuando tú defiendes su palabra, su nombre y su verdad, el Señor trae bendición para tu vida. Cuando a causa de ti, dice la palabra, vas por alguien que se fue del camino y lo regresas al camino, son galardones muy grandes para ti, son coronas importantes para ti. Cuando han venido a mí a decirme o a tratar de decirme qué es lo que tengo que hacer y si estoy predicando correcto o no estoy predicando correcto, y vienen delante de mí a decirme que o a tratar de demostrarme una cierta sabiduría, yo simplemente les contesto, la palabra está ahí. El Señor dice así y en esta palabra dice de esta manera, con la finalidad de que investiguen. Nadie es más sabio que Dios y la sabiduría que Dios otorga se la otorga a quien Él quiere. Hay dos tipos de sabidurías adquiridas. Una es la que tú te tratas de formar y otra es la que el Señor te da y te lo forma en ti. En lo personal, yo sí creo y bendigo su nombre, que la sabiduría que Él emana de su corazón y de su mente de los cielos es 1000 veces mejor y preferible por parte de tu servidor que la sabiduría que uno puede obtener. Por lo tanto, como pastor, he renunciado a mi sabiduría que a mi edad, 42 años, he adquirido, pidiéndole al Señor todos los días que Él en su palabra y al estudiar su palabra me otorgue la sabiduría de Él hacia mí, con la finalidad de poder exhortar y decirle a la gente lo que el Señor me manda decir, hablar y hacer. La gloria y la honra solamente es para Él. Yo solo soy un servidor que lo que Él me dice y pone en mi vida y en su lectura y me abre la revelación de la lectura, como lo puede hacer contigo, es lo que predico y es lo que se predica. Con la finalidad de tumbarle todos los argumentos al diablo y todas las armas al enemigo, porque el enemigo no puede estar dominando ya la iglesia. Por mi parte, el Señor ha encomendado y me ha hablado firmemente que hagamos un trabajo importante. El enemigo está vencido y hay que quitar las garras del enemigo de donde las ha metido. Bendito sea el nombre del Señor Jehová y Yeshua Mashiach, y bendito sea su bendito nombre por todos los siglos de los siglos, desde las entrañas de mi vida, de mi ser y de mi corazón. Bendito sea su nombre y bendito el nombre de Yeshua Mashiach por todos los siglos. Quiero agradecerte y bendecirte en esta tarde, pedirte, prepárate, lee la Biblia, investiga, checa. Además, si quieres hacer algo espiritual o tienes la buena intención de orar en la casa de alguien, hazlo con respeto, pide autorización, ora al Señor primero y el Señor revelará a ti y a esa persona lo que tiene que hacer. El Señor siempre es un Dios respetuoso, es un Dios de amor, de respeto. Y si Él tiene respeto por sus hijos, ¿por qué tú y yo no hemos de tener respeto por el prójimo? Llegar a la casa de alguien y tratar de imponer algo es una falta de respeto. El querer hacer cosas ahí o un tipo de oración, aunque sea la intención buena, si no conoces los términos o la terminología de lo que quieres hacer, mejor no lo hagas. Pídele al Señor sabiduría, lee la palabra y estudia para que puedas hacer eso. Próxima prédica va a ser el esoterismo dentro de la congregación. Y no nada más es el esoterismo dentro de la congregación, también en la alabanza y en la adoración del Señor. ¿Cómo es posible esto, pastor, que estés diciendo esto? Sí, claro que sí. En la alabanza y en la adoración se ha metido también el diablo y el enemigo, y voy a explicar el por qué. Y voy a explicar a detalle cuáles son las razones
y en qué momento el enemigo se ha metido en la alabanza y la adoración por medio de la melodía. Hoy, en Ministerio Poder y Gloria, quiero decirte algo. El Señor quiere verte libre y firme para Él. Los días de venir de Él ya están en cualquier momento. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu vida pasada. Ve la presencia del Señor, inclínate ante Él, solamente ante Él. Lo que se te predique, ve a la Biblia y léelo, compruébalo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener errores, porque el hombre tiene errores, pero el único que nunca va a tener errores es el Santísimo y el Todopoderoso. Mi vida está sujeta a Él, pero tu vida también está sujeta a Él. Te bendigo y quiero dejarte con este video aquí en Ministerio Poder y Gloria para que tú veas una parte importante del apóstol Pablo que nos predica y nos dice qué tenemos nosotros que hacer. Quiero dejarte este video. Bendito seas, que Dios te bendiga, que la paz del Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento esté contigo. Y vamos a ver este video para despedirnos. Los disputaban con él, y unos decían, ¿de qué habla este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir o oír algo nuevo. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros en ignorancia adoráis. Él es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si acaso, como si palparan, le hallasen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque nosotros, linaje suyo somos. Siendo pues linaje del mismo Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien ha designado, dando la plena seguridad a todo hombre, al haberle levantado de entre los muertos. Ya te oiremos hablar de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos,
Algunos creyeron y se unieron a él, entre quienes estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y vemos aquí esta parte importante, donde nosotros estamos en su presencia, el adorar al Todopoderoso, el seguirlo a Él, el estudiar la palabra, el entender el entendimiento de Cristo Jesús a nuestras vidas, nos va a hacer permanecer en este mundo, en este siglo y en el venidero. Nuestra vida está preparada para que nosotros seamos felices y capaces. A pesar de que estemos en desiertos o en dificultades adversas a veces, siempre, o por más doloroso que sea, siempre el Señor tiene la salida. La salida no está en lo que tú pienses, sino en lo que Él desea. Cristo quiere verte feliz. Yo también te quiero ver feliz. Y te doy las gracias en esta parte del día por haberme permitido llegar a tu vida con la finalidad de darte una palabra de bendición. Mi vida, tanto la tuya, no depende del mundo, sino depende de la mano del Todopoderoso, que nos proporciona todo lo que necesitamos. El Señor hace que sus hijos se sientan a gusto y contentos. A veces también reprende, y reprende por una razón, porque nos ama. Y el Señor quiere que nosotros seamos felices y enseñados. De la misma manera, si nosotros empezamos a caminar en caminos no rectos, vamos de alguna manera a ser exhortados por el Señor. Además, a veces los desiertos duelen y a veces lastiman. Pero el Señor dijo en su palabra que Él hace la herida, pero que Él también la sana. Y eso quiere decir que está en su poder hacer. El Señor Jesucristo quiere que tú seas un hombre y una mujer de gran virtud, de gran poder y de gran autoridad. Que dejes de entregarle tu vida al enemigo y al mundo, al Dios del mundo. Que tú definas de una vez por todas tu entrega, porque Él ya viene pronto y que esta venida simplemente no va a escatimar en recoger a todo su rebaño, a todos sus hijos. El ministerio Poder y Gloria, aquí podemos ver que las cosas se predican en verdad. Además, para hacer una prédica, para hacer una lección, es necesario estudiar y se estudia a profundidad, utilizando muchas versiones, inclusive hasta la Biblia mesiánica, que es el original de la traducción, a comparaciones para poder hacerlo, con la finalidad de que te lleves una palabra real y verdadera, y poniendo imágenes como el video que acabamos de ver, para que visualmente podamos entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. La sabiduría no emana de nosotros, emana de Él hacia nosotros. Cualquier persona que se pronuncie sin el respaldo del Señor pone en peligro la vida espiritual de muchos. Hay que tener cuidado, y te lo digo con amor. El Señor quiere que tu vida todos los días sea de una bendición cada vez, una a la vez, pero bien recibida. Además, bien establecida. El Ministerio Poder y Gloria, te damos las gracias. La próxima prédica vamos a ver temas de esoterismo en la iglesia, en la congregación, en los ministerios, e inclusive en la alabanza y en la adoración. Qué increíble, pero lo hay. Por mi parte, es todo. Te dejo con esta prédica. Disfrútala. Ministerio Poder y Gloria. Soy el pastor Rolando Monroy. Cabeza tengo, que es Cristo Jesús. Y bendito sea el nombre del Señor, Yahweh de los ejércitos. Te damos las gracias, enhorabuena y bienvenidos. Disfruta tu semana. Feliz sábado. Bendito el sábado, Shabbat, bendito el Shabbat del Señor. Amén. Dios te bendiga.